Bienvenidos un día más a este vuestro canal, el lugar donde desgranamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un plato fuerte que ni en los mejores restaurantes de Estambul. Si eres nuevo por aquí, no te quedes con las ganas y suscríbete ya. Dale a la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas y chismorreos. Y si eres de los nuestros, de los que se saben hasta los lunares de los famosos, pues ya sabes, ponte cómodo que esto empieza. Hoy vamos a hablar de algo que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca, una noticia que ha dividido a los fans, que ha generado teorías conspirativas a diestro y siniestro y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, de la posibilidad de una boda que nadie se esperaba, o quizás sí. La pregunta que nos carcome a todos ¿es esto una locura, o es amor verdadero? Vamos a desgranar esta historia desde el principio, como si estuviéramos viendo un nuevo episodio de nuestra serie turca favorita, pero en la vida real. A ver, para los que viven en una cueva y no tienen ni idea de quiénes son estos dos tortolitos, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos que nos robaron el corazón con su química arrolladora en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, para los amigos. Allí, interpretaban a Can y Sanem, una pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los celos, en las reconciliaciones apasionadas y en ese tira y afloja que nos vuelve locos a todos. La serie fue un éxito rotundo y la gente, claro, empezó a shippear a Can y Demet también en la vida real. La química era tan palpable que era imposible no imaginarlos juntos fuera de la pantalla. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es un poco más complicada que la ficción. Can y Demet siempre han negado cualquier tipo de relación romántica fuera del set de grabación, han insistido en que solo son grandes amigos y compañeros de trabajo. Incluso después de la serie, cuando los rumores de romance seguían creciendo, ellos se mantuvieron firmes en su postura. Can, por su parte, tuvo varias relaciones públicas, incluyendo una con la periodista italiana Diletta Leotta, que terminó, como tantas otras historias de amor, en un final abrupto. Y Demet, bueno, Demet ha sido un poco más reservada en cuanto a su vida amorosa, aunque también ha tenido sus idas y venidas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque de repente, y como si de una escena sacada de una telenovela se tratara, empiezan a surgir rumores de que Can y Demet se han reconciliado, no solo como amigos, sino como algo más. Las redes sociales, esas grandes aliadas de los chismosos, se incendiaron con fotos de ambos juntos, no en eventos de trabajo, sino en situaciones mucho más informales y cercanas. Una cena en un restaurante italiano, un paseo por la playa al atardecer, un encuentro casual en un café. Detalles que por supuesto los fans interpretaron como señales inequívocas de que el amor había vuelto a florecer entre ellos. Pero la bomba estalló cuando un conocido paparazzi turco con fama de tener muy buena información, publicó una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir se van a casar. Sí, así como lo oyen. ¿Boda? No nos hemos vuelto locos, es lo que se está rumoreando en los círculos más cercanos a la pareja. La noticia corrió como la pólvora, generando una ola de reacciones de todo tipo. Los fans más acérrimos, los que siempre han creído en su amor, se pusieron a celebrar por todo lo alto, como si hubieran ganado la lotería. Otros, más escépticos, se mostraron reticentes, argumentando que podría ser solo un truco publicitario para relanzar sus carreras o para generar titulares. Y ahí está el quid de la cuestión: ¿es esto una locura o es amor verdadero? La verdad es que los dos tienen un historial de relaciones turbulentas y mediáticas, y a veces uno se pregunta si realmente están preparados para dar un paso tan importante como el matrimonio. Can, por un lado, siempre ha sido un espíritu libre, un hombre que se deja llevar por la pasión, un tanto impulsivo, podríamos decir. Demet, por otro lado, parece ser más reservada, más cautelosa en cuanto a sus decisiones personales. Si bien su química es innegable, ¿será suficiente para construir una relación sólida y duradera? Además, hay un factor que no podemos obviar: la presión mediática. Tanto Can como Demet son figuras públicas muy importantes en Turquía y en el mundo. Cualquier movimiento que hagan, cualquier palabra que digan, es analizado con lupa por la prensa y por sus fans. Esta constante vigilancia puede ser muy asfixiante y poner a prueba incluso a la pareja más enamorada. Hay que tener en cuenta que sus vidas ya están muy expuestas, y un matrimonio no haría más que intensificar esa presión. ¿Están realmente preparados para afrontar todo esto? Y luego está el tema de los celos que siempre han
sido una constante en la relación entre los personajes que interpretaron Khan y Demet, y que, según cuentan, también eran un problema en los inicios de su relación en la vida real. Los celos son una emoción muy poderosa, que puede ser muy destructiva si no se gestiona correctamente. En el caso de Khan y Demet, ambos son personas muy atractivas, con una legión de fans que los admiran y suspiran por ellos. ¿Serán capaces de lidiar con la inseguridad que pueden provocar los celos y confiar plenamente el uno en el otro? Algunos expertos en relaciones aseguran que las parejas que se forman después de haber trabajado juntas suelen tener un riesgo mayor de fracasar, porque a menudo se confunden los sentimientos que se tienen hacia los personajes con los sentimientos reales. Además, la convivencia en el set de grabación puede ser muy intensa y crear una falsa sensación de intimidad, que luego no se corresponde con la realidad de la vida en pareja. ¿Será este el caso de Khan y Demet? ¿Será que están cayendo en una trampa del destino, dejándose llevar por la pasión del momento sin pensar en las consecuencias? También hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una campaña de marketing muy bien orquestada para relanzar sus carreras. El mundo del espectáculo es muy competitivo, y a veces los famosos recurren a estrategias de este tipo para generar interés y aumentar su popularidad. ¿Estarían Khan y Demet dispuestos a fingir un romance o incluso una boda para mantenerse en el candelero? Algunos dirán que sí, que todo es posible en el mundo de los famosos. Otros, sin embargo, se resistirán a creer que algo tan bonito como el amor verdadero pueda ser una simple estrategia de marketing. Y es que, claro, no podemos olvidar el gran amor que sintieron los fans por sus personajes en Erkenci-Kuş. El impacto de esa serie fue tan grande que incluso hoy muchos siguen soñando con que Khan y Demet sean pareja en la vida real. ¿Será que la presión de sus fans les ha influido en la decisión de casarse? ¿Será que han querido complacer a su público, aunque eso implique sacrificar su propia felicidad? La verdad es que no podemos saber lo que pasa por la cabeza de estos dos enamorados, pero es inevitable hacernos estas preguntas. También está la posibilidad de que el amor, al final, lo venza todo. A pesar de los rumores, las especulaciones, la presión mediática y los posibles intereses comerciales, tal vez Khan y Demet sí estén genuinamente enamorados y quieran pasar el resto de sus vidas juntos. Al final, el amor es un misterio que nadie puede descifrar, una fuerza poderosa que puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Será que Khan y Demet han encontrado en el otro a su alma gemela, a su otra mitad, a ese compañero con el que compartir todas las alegrías y las tristezas de la vida? Y es que al final lo que todos anhelamos es una historia de amor de esas que quitan el hipo, de las que nos hacen creer que el amor verdadero existe. Queremos ver a nuestros ídolos felices, realizados, enamorados. Y si esa felicidad implica un matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir, pues muchos fans lo aceptarán con los brazos abiertos. Pero claro, también existe la posibilidad de que todo esto sea un espejismo, un sueño fugaz, un romance de verano que se desvanezca tan rápido como apareció. En este sentido, la prudencia es clave, no podemos dejarnos llevar por la euforia del momento y dar por hecho algo que aún no se ha confirmado oficialmente. Los rumores son solo eso, rumores. Hasta que no veamos a Khan y Demet caminando hacia el altar, no podemos asegurar que esta boda vaya a celebrarse. Pero por supuesto, eso no impide que sigamos soñando, especulando y debatiendo sobre el tema, como buenos adictos al drama y al romance que somos. En definitiva, la noticia de la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir es un auténtico culebrón que nos tiene a todos enganchados. Es una historia que nos hace reflexionar sobre el amor, la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans. Es una historia que nos demuestra que la realidad a veces puede superar a la ficción, y que la vida de los famosos puede ser tan apasionante y llena de giros inesperados como la de los personajes de nuestras series turcas favoritas. Y mientras esperamos a que se confirme o se desmienta la noticia, no podemos evitar preguntarnos una y otra vez, ¿será esto una locura o será amor verdadero? La respuesta, queridos amigos, solo la tienen Khan y Demet. Y nosotros, desde este rincón de Internet, seguiremos observando, comentando y esperando con impaciencia el próximo capítulo de este culebrón. Llegamos al final de este vídeo, pero no se vayan todavía, que aún nos queda un último empujón de análisis. Hemos visto la tormenta de rumores que envuelven a Khan y Demet, desde la chispa que encendieron en la pantalla hasta la posible boda que tiene al mundo en vilo. Hemos debatido si es un arrebato de locura o un amor de cuento de hadas, y hemos navegado por las teorías de marketing y la presión mediática.
La verdad es que esta historia nos enseña que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, y que a veces es difícil separar lo que es verdadero de lo que es producto del show. Lo importante, creo, es que independientemente de lo que ocurra entre Khan y Demet, sigamos apoyando a nuestros ídolos, respetando sus decisiones y celebrando el amor en todas sus formas, si es que es amor verdadero y no una estrategia de marketing. Pero sobre todo que sigamos disfrutando de las noticias que nos hacen soñar y nos dan tema de conversación, que es para eso que estamos aquí. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la posible boda del año. Ya saben que este es su espacio para compartir sus opiniones, así que no se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Khan y Demet terminarán casándose? ¿Es esto un amor verdadero o una locura? Los leo con mucho interés. Y como siempre les pido ese favorcito de siempre, denle un like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos que también aman el drama, y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo y así ser los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de los culebrones.